Bienvenidos sean todos ustedes, alumnas, alumnos, al sistema de enseñanza Blended Learner de la Universidad Privada Telesub. En esta oportunidad estamos iniciando los estudios de un curso sumamente importante para la profesión del derecho. Nuestro curso se titula Derecho Laboral 1. Es el inicio de toda la gama de los derechos laborales, tanto de la parte sustantiva como de la parte adjetiva, que se relacionan con el trabajo, con el trabajador, con el empleador y también con las organizaciones que estos tienen. El derecho del trabajo o derecho laboral está dividido en el derecho individual y derecho colectivo. La parte del derecho laboral 1 forma parte de las relaciones del derecho individual. En ella vamos a poder ver una gama de contratos relacionados entre la relación individual que tiene el trabajador con el empleador. Vamos a ver desde aquellos contratos laborales que son determinados hasta aquellos que son de plazo indeterminado. Vamos a pasar también para estudiar algunos regímenes especiales y también vamos a ver los contratos sujetos a modalidad. Nuestro país, nuestra nación, el Perú, ha pasado por un sistema totalmente protector del sistema laboral a una forma de flexibilización que los entendidos la llaman desregulación normativa, es decir, la pérdida y el cambio de ciertas normas jurídicas que en algún momento protegían el régimen laboral de los trabajadores, como por ejemplo la misma Constitución. Se dice que la Constitución del 79 era una Constitución que protegía al derecho del trabajador. En tanto, la Constitución de 1993 ha flexibilizado muchos de estos grandes logros laborales que se habían obtenido en las décadas pasadas, en las últimas décadas del siglo XX. Bien, antes que nada quiero empezar agradeciéndole a ustedes su atención y el poder participar de este sistema de enseñanza. Esto demuestra que tú tienes toda la actitud y la voluntad para continuar adelante y poder conseguir cada día los logros académicos que te has trazado. Y también, como no, agradecer a los profesionales colaboradores, a aquellos que están en la base técnica, en la producción, y también a aquellos tutores que nos acompañan permanentemente a fin de poder absolver todas nuestras preguntas y nuestras consultas. Para mí es un gusto poder estar una vez más aquí con ustedes y compartir estos momentos y estos temas del derecho. Soy el profesor Willy Palomino Castro y espero entonces que gocemos y disfrutemos este curso tan interesante del Derecho Laboral 1. Hemos dividido el curso en 4 unidades. En cada una de ellas vamos a tratar en una suerte de 4 temas diferentes aspectos del Derecho Laboral 1. En esta primera unidad nosotros le hemos titulado El Derecho del Trabajo y el Contrato de Trabajo, porque en ella vamos a revisar todo lo que son los principios del derecho del trabajo, el concepto del derecho del trabajo, obviamente vamos a ver un poquito acerca de la actividad económica denominada trabajo, y vamos a ir desde allí a investigar un poco lo que es el acto jurídico que vincula al empleador y al trabajador. Esto es, por supuesto, el contrato de trabajo. Vamos a encontrar que el contrato de trabajo tiene características sui generis, muy específicas, muy particulares, que lo diferencian de otros contratos o actos jurídicos que nosotros podríamos estudiar en el derecho comercial o en el derecho civil. De esta manera, el contrato de trabajo se presenta ante nosotros como una forma especial de contratación, como una forma con características sui generis que solamente se encuentran presentes en este contrato de trabajo. En los temas que vamos a desarrollar, vamos a ir tocando todo lo que yo les estoy comentando. Vamos entonces a empezar el primer tema de esta unidad. De esta unidad que ya les dije, lleva por título El Derecho del Trabajo y el Contrato del Trabajo. En el tema número 1 vamos a iniciar con los antecedentes, el objeto y los sujetos del derecho del trabajo. Para ello tenemos que empezar diciendo de que el concepto general de trabajo, es decir, de la actividad económica del trabajo, es el siguiente. Vamos a compartirlo con ustedes y luego vamos a comentar alguno de ellos. Dice así: el trabajo, materia del derecho del trabajo, es calificado como una actividad humana, intelectual o manual, y que no sea meramente contemplativo, que entretenga su ocio. Debe ser trabajo que se encamine como esfuerzo a crear los bienes materiales que requiere para su subsistencia. Bueno, este concepto, ¿no?, es un concepto mediano, trata de cubrir ciertos aspectos. En realidad, si habláramos del trabajo, estamos hablando de una actividad económica. Para los economistas, inclusive, el trabajo es fuente de la riqueza. No es tanto el capital, no es tanto la empresa, sino el trabajo. Claro, hoy en día se reconoce que al final la empresa es trabajo en sí mismo y obviamente, siendo esto así, también pues es la riqueza de las naciones, como lo decía Adam Smith. El trabajo es una actividad netamente humana. El animal y la máquina no realizan trabajo, al menos no para la ley. Obviamente podemos reconocer que los animales nos ayudan, ¿no?, en muchos aspectos al trabajo manual, agrícola, entre otras cosas,
para poder llevar adelante nuestros objetivos laborales. También no podemos dejar de reconocer cómo la tecnología, la técnica, la informática, los sistemas cibernéticos nos han ayudado a poder aumentar, ¿no?, nuestra productividad, aminorando los riesgos. La capacidad de información que hoy en día se maneja forma parte también de toda esta tecnificación del trabajo. Hoy en día incluso ya se habla del teletrabajo, es decir, no se necesita la presencia de un trabajador en un determinado lugar. A través de medios telefónicos, medios informáticos, internet, nosotros podemos realizar una serie de trabajos que se le llama teletrabajo. Sin embargo, el trabajo será en esencia un esfuerzo, sea físico o en todo caso una labor intelectual. Durante mucho tiempo se ha estado discutiendo cuál de estas dos es más importante. Algunos pues decían en algún momento que el trabajo intelectual era mucho más importante que el trabajo manual, que el trabajo físico. Por eso es que en la antigüedad había una separación entre lo que eran los trabajadores intelectuales, llamados también empleados, y los trabajadores físicos obreros, llamados obreros. De eso nos ha quedado pues algunas infraestructuras de rezago, ¿no? Por ejemplo, el hospital Edgardo Rebagliati, que se encuentra en Jesús María, era conocido como el hospital del empleado, porque allí se atendían los empleados. El hospital que hoy es día Guillermo Almenara Irigoyen, que se encuentra en la avenida Grau, frente a la Facultad de Medicina, es el hospital obrero, ¿no? Por supuesto, hoy día ya nadie habla de empleados y obreros, todos hablamos de trabajadores. Y es más, aún dentro del concepto empresarial ya hablamos de colaboradores, ¿no? Bueno, sea trabajadores, sea colaboradores, sea empleados, estas personas lo que nos dan es su trabajo intelectual o también físico. Manuel González Prada, en 1905, hizo una hermosa disertación titulada El intelectual y el obrero, donde él compara el trabajo de los panaderos tan importante como el trabajo de un periodista, que hace trabajo intelectual. Y dice también él de que si bien es cierto, el intelectual no planifica la idea, será el obrero y el trabajador quien la ejecute. Un gran artículo, un ensayo muy hermoso, yo le animo a usted a leerlo. El ensayo se llama El intelectual y el obrero, que forma parte del libro Horas de lucha de este gran escritor, de este gran anarquista ideólogo de principios del siglo XX, Manuel González Prada. Estos comentarios y estas reflexiones nos hacen concluir entonces que el trabajo es una actividad humana y consiste en un esfuerzo, una fuerza física o intelectual puesta al servicio del empleador. Ahora bien, este trabajo no puede ser un esfuerzo intelectual o físico dedicado al ocio, dedicado a lo vacacional. Tiene que ser necesariamente un esfuerzo intelectual o un esfuerzo físico que produzca, que genere riqueza, que genere producción, que se ejecute y se haga para lograr la subsistencia del trabajador propiamente dicho y también la subsistencia del sistema al cual éste está colaborando. Ahora, tenemos algunos antecedentes históricos acerca del derecho al trabajo, porque si bien es cierto el trabajo es una actividad humana y es una actividad económica, el derecho del trabajo será el conjunto de leyes que regulan esta actividad, será el conjunto de leyes que regulan las instituciones que amparan el trabajo, que establecen los principios del trabajo, de su respeto y de su reconocimiento. El derecho del trabajo serán aquellas normas, todas aquellas leyes que tratan de alguna manera, ordenar, supervisar, vigilar y racionalizar el tema del trabajo y de cómo este trabajo, ¿no?, se desarrolla en nuestra sociedad. Básicamente, el derecho del trabajo es un derecho privado, no es un derecho público, no pertenece a los grupos de los derechos de las leyes de relaciones internacionales. Por el contrario, el derecho del trabajo es considerado un derecho del campo del derecho privado, es decir, aquellas leyes y normas que regulan las relaciones de los particulares. Y esos particulares en esta relación es el empleador y el trabajador. Bueno, en el mundo se conocía del trabajo artesanal. Fue paulatinamente reemplazado por un trabajo industrial. Antiguamente se conocía los famosos talleres que estaban pues en zonas bucólicas, que luego por producir cierta forma de riqueza, iban a formar lo que hoy conocemos como los burgos. Estos burgos, más adelante en las grandes ciudades, eran al principio talleres artesanales donde se reunían personas que tenían el mismo oficio, sea alfarería, sea textiles, sea metalurgia. Estos burgos comenzaron a aparecer y a ofrecer pues una posibilidad de laborar. Obviamente, conforme fue evolucionando la sociedad y fue mejorando o en todo caso avanzando en el tiempo, estos burgos ya dejaron de ser artesanales para volverse industriales.
En algún momento aparecieron ciertos artefactos, ciertos aparatos que facilitaban o hacían más rápido el ejercicio de la labor. A gran escala, esto ocurrió en lo que nosotros hoy día conocemos como la revolución industrial. Con ello se aumentó la producción y se disminuyeron los costos. Obviamente ya no se necesitaba tantos trabajadores para producir un bien. En realidad bastaba una sola máquina que podía hacer el trabajo de 40 o 50 hombres. Grandes despidos fueron consecuencia de esta revolución industrial, ofreciéndose los productos a mayor cantidad de consumidores que se captan hoy día con la propaganda de los mismos. La revolución industrial significó para el mundo un encuentro con lo que significa pues el capitalismo. Al haber grandes fábricas se necesitaban grandes inversiones. Aquellos que tenían el dinero, lo que hoy llamamos económicamente el excedente, podían invertir justamente en estas grandes industrias, poder crear puestos de trabajo porque se producía un bien, un producto que se podía insertar en el mercado y que tenía pues consumidores y tenían clientes que lo adquirían a un determinado precio. La demanda obligó a muchos industriales a mecanizar sus fábricas y de esta manera entonces también a reducir a sus trabajadores, los que en una época manual eran numerosísimos. La revolución industrial marca el hito de la empresa moderna como la conocemos y también la existencia de las organizaciones laborales que fueron surgiendo conforme esto iba evolucionando. A partir del siglo XIX, que se extiende del año 1850 a 1917 aproximadamente, hay ciertas características que se dan en materia del derecho laboral. La primera de ellas es la tendencia política general, es decir, en la política comienza a interesarse por el tema laboral. Los políticos, los presidentes, los congresistas, los diputados o senadores de aquella época comienzan a interesarse en todas partes del mundo a lo que es básicamente el tema laboral. Se dan cuenta que hablar de tema laboral es hablar de un tema social. En nuestro país, los grandes pensadores como González Prada, José Carlos Mariátegui y muchos periodistas también reconocen la importancia, ¿no?, del trabajador y del obrero dentro del desarrollo del sistema liberal, ¿no?, del sistema económico de nuestro país. Los primeros congresistas, digámoslo así, o políticos que se interesan en el tema del trabajo como un derecho del ser humano fueron los denominados políticos liberales. En nuestro Perú, los políticos liberales de la época republicana, ya ha entrado muy la república, fueron los civilistas y también aquellos anarquistas. Se decía que estos grandes políticos comenzaron a reflexionar acerca de la importancia del trabajador y el obrero. Influenciados por las ideas socialistas también, muchos como José Carlos Mariátegui, hicieron grandes reflexiones, ¿no?, acerca del papel que juegan los trabajadores y los obreros. Todos sabemos que estas reflexiones políticas llevan pues a la creación de la Federación General de Trabajadores del Perú o Confederación General de Trabajadores del Perú, ¿no?, con una inclinación socialista comunista, fundado pues por José Carlos Mariátegui. También tenemos que dentro de las características del tema laboral está el fenómeno de la corriente social dominante. La corriente social dominante en aquel tiempo era justamente la del materialismo histórico dialéctico o también llamado socialismo científico. Las ideas sociológicas de la época, ¿no?, de esos temas de principios del siglo XX tenían que ver y estudiaban mucho el tema del trabajo. Incluso los socialistas, como ustedes sabían, hablaban de una posible revolución, de una gran rebelión que los proletarios del mundo, es decir, los trabajadores, habrían de hacer en algún momento contra el capitalismo imperante en aquella época, en todo caso un capitalismo naciente, un capitalismo recién conocido. Esta corriente social dominante explica, ¿no?, la preocupación y el interés por los temas laborales. Todo tema laboral tiene como por eje principal al trabajador, que para las ideas socialistas recibía el nombre de proletariado. Asimismo, una de las características de esta parte de la historia es la lucha por una jornada laboral, que era de 10 a 12 horas, ¿no?, era la realidad, y que luego pues se pide y se exige una de 8 horas. La preocupación por el exceso en horas, relacionado con el tema del descanso, relacionado con el tema de la justicia social, de que el hecho de que el trabajador también tenía una familia y tenía que crearse espacios y oportunidades para que el trabajador viva con su familia y no sacrifique su vida pues al empleador o a un sistema de producción o a un sistema de explotación, por ejemplo, en el peor de los casos, en desmedro pues del beneficio de la familia y de su propia felicidad y de su propio bienestar.
Esa realidad estaba en el siglo XIX y principios del siglo XX, hasta el año aproximadamente 1917-1918. Ahora, ¿qué energía se utilizaba en la revolución industrial? Bueno, hoy en día nosotros usamos energía solar, energía de hidrocarburos, etc. En aquel tiempo en las fábricas comenzó a usarse la electricidad. La electricidad, en todo caso, forma parte de la energía que se utiliza dentro de todo el sistema y modo de producción. Finalmente, en esas épocas también aparece lo que se llama la organización del trabajo, también conocido como racionalización y taylorismo. Consistía en que un sistema de fábrica no podían todos los trabajadores y todas las máquinas dedicarse a hacer en realidad algo en particular. Lo que se cree entonces son lo que hoy se llama pues el sistema de producción. Uno recibirá las materias primas y las procesará, otro la transformará, otro grupo dará pues el chequeo final, ¿no? La conformidad, otro grupo la comercializará. Entonces, en esta cadena productiva, creado por Taylor, ¿no? Por Taylor, o taylorismo, y la racionalización de las fuerzas, ¿no? Trabajadoras, se va creando lo que más tarde sería pues un notable interés en el tema laboral. Ahora, cuando pasa 1917, y obviamente termina la Primera Guerra Mundial, el siglo XX entonces es encontrado con una realidad política totalmente diferente. Después de la Primera Guerra Mundial, los grandes imperios de aquella época neocolonialistas caen, ¿no? Algunos de ellos sobreviven, el imperio austrohúngaro se desmembra y muchos imperios de la época comienzan a perder fuerza. Esto, sin embargo, ¿no? Trae como consecuencia a la misma guerra en particular, ¿no? La carrera armamentista de la época, terminada la Primera Guerra Mundial, hay una tendencia política general. Hay lo que se llama el estatismo. Al caer muchas de las formas políticas de gobierno que hasta principios del siglo XX imperaban en el mundo, surge una nueva forma de aplicar la política, una nueva forma de gobernar los países, y esto se llama pues el estatismo. El Estado hará actividades de producción, el Estado se volverá empresario, el Estado se volverá capitalista y tendrá sus propios trabajadores. Obviamente se logra los famosos reivindicaciones sociales relacionados con la semana y las horas de trabajo. Se logra así que una hora semanal se hable de 40 a 48 horas laborables y 35 horas, ¿no? En los trabajadores del Estado. La energía utilizada se transforma. Ya no solamente se usaba la electricidad, sino también en las máquinas se usa el petróleo y muchas veces lo que hoy día llamamos la energía atómica. Por eso es que hay muchas plantas nucleares que dan energía a las fábricas, a las grandes fábricas de producción. También tenemos lo que se llama el fenómeno de la organización del trabajo. Se perfecciona el tema de racionalización y aparece un elemento más, no solamente el crear cadenas productivas, sino que esas cadenas productivas hagan para sí lo que hoy día conocemos como tecnología. De esta manera entonces, a partir del siglo XX y después de la Primera Guerra Mundial y antes de la Segunda Guerra Mundial, el mundo pasa por un sistema de transformación, en el cual el trabajo será siempre el tema de conversación. Bueno, ¿y cuál es la historia del trabajo en el Perú? Nosotros tenemos antecedentes muy antiguos acerca de la racionalización del trabajo, incluso del trabajo que estaba relacionado con los objetivos del Estado. Tenemos, por ejemplo, que en el Imperio Incaico, como lo podemos ver aquí, las tareas eran asignadas a unidades domésticas y no a individuos, y era este grupo, denominado Ayllu, el que tenía bajo su responsabilidad la existencia de los niños, el cuidado de los ancianos, la protección de las viudas, de los huérfanos y de los lisiados. El trabajo para hacer casas, por ejemplo, sembrar, barbechar, hacer carreteras o fortalezas, también sistemas de riego, andenes estatales, almacenes de alimentos, etc., se convertían en trabajo de la comunidad, es decir, del Ayllu. De esta manera, había una racionalización del trabajo y una racionalización, por qué no decirlo, de la gestión pública, ¿no? Encomendándole a cada Ayllu una tarea que a su vez iba a beneficiar a su propia comunidad, iba también a beneficiar, obviamente, al imperio. En el Imperio Incaico el trabajo era obligatorio, no había tributo ni tampoco había dinero. El campesino tenía dos dimensiones económicas de su vida. La primera era realizar actividades relacionadas con la autosuficiencia de su propio Ayllu, y la segunda era con el manejo de sus tierras, contribuyendo al Estado con tiempo y energía en todas sus necesidades. Si bien es cierto, los cronistas y los historiadores dicen que en el Estado incaico no había tributo,
había lo que se llama un trabajo obligatorio. Había lo que se llama una tarea a favor del ayllu, de la comunidad, y paralelo a ello una tarea a favor del gran imperio para beneficiar a todas las regiones. La jornada de trabajo en el imperio incaico era pública o era privada, dependiendo si se realizaban tareas para el Estado, como los caminos, los puentes, o se realizaban tareas para el ayllu o para la iglesia, ¿no? Para la religión de aquella época. La plenitud del esfuerzo se exigía a todos aquellos que tenían de 25 a 50 años. Antes de los 25 y después de los 50 años podía racionalizarse, ¿no? la obligatoriedad de trabajar. Pero en principio eran los de 25 hasta los 50 a quienes se les exigía todo su esfuerzo para poder trabajar a favor del ayllu y a favor del imperio. Se descansaba, cómo no, un día después de elaborar 10 días. O sea, no es como ahora, ¿no? Que usted trabaja 6 y descansa 1. En aquel tiempo tenía que trabajar 10 días y descansar solamente 1. Qué inteligentes eran los incas, ¿verdad? Imagínense si hoy día quisiéramos hacer eso, ¿no? Todo el mundo se va a la huelga, ¿verdad? A protestar. Bueno, en la colonia y en la república, ¿cómo era el trabajo? Ya hemos explicado que en el imperio incaico, ¿no? se trabajaba por el ayllu y también por el Estado, por el imperio. Cuando llega la invasión pues española, ¿no? Y el dominio de los hispanos en esta parte de América, y en realidad en toda América el trabajo también es afectado. Se crean, ¿no? Los famosos corregimientos, se crean las famosas intendencias, ¿no? Y se forma en nuestro país lo que ya existía en la Edad Media y que a nosotros llega pues muy a nuestro pesar y muy lamentablemente a trastornar el sistema de la racionalización del trabajo que ya los incas habían pues implementado en todo el imperio. Es así que aparece una suerte de feudalismo. La hacienda y la existencia del feudalismo, ¿no? Comienza a no racionalizar el trabajo, sino más bien a centralizarlo. La concentración de la tierra en pocas manos, ¿no? Ya no se pertenecía a una comunidad, sino a una sola persona, un hidalgo, algún noble. El latifundio, ¿no? Las grandes extensiones de tierra en las cuales uno se tomaba posesión, incluso con las personas que estaban dentro, dominó toda la etapa de la época virreinal nacional y gran parte de la época republicana. Los hacendados formaron una especie de clase que dominaban el país. Este fenómeno fue llamado por José Carlos Mariátegui en los 7 ensayos de la realidad peruana el gamonalismo. Los grandes hacendados de inmensos latifundios eran dueños de provincias enteras y eran amos y señores de los campesinos que vivían dentro de eso. El trabajo personal, por ejemplo, el uso de la tierra con pago, sea en productos o en trabajo personal. No se pagaba dinero, no había salario, eran como en la Edad Media se llamaban nuestros súbditos, ¿no? Y se les daba pues la posibilidad de poder alimentarse de su propio trabajo. La renta era de forma feudal, había escasa inversión de dinero porque lo que interesaba no era pues perfeccionar ni ayudar a las comunidades, ¿no? Ni hacer que el indio, que el cholo, que el campesino pues progresen, no. Era mantener el statu quo, mantener la ignorancia a base de coca y aguardiente, ¿no? Para de esa manera poder ir usando y abusando de la riqueza. La servidumbre entonces, como consecuencia de esto, se extendió. Para José Carlos Mariátegui, la iglesia, el gobierno, ¿no? Y la iglesia, el gobierno y los señores feudales o gamonales formaban lo que él llamaba el fenómeno del gamonalismo, para describir un sistema de injusticia social existente en las provincias. Algunas empresas, por ejemplo, producían para el mercado local, regional y a veces nacional, y otras para el mercado externo, pero en condiciones muy atrasadas. La extensión, por ejemplo, de las haciendas eran de 10.000 hectáreas y hasta más. Imaginemos unas extensiones así. Las grandes haciendas tenían llamadas latifundios. Se fueron extendiendo en todo caso, conforme a esta realidad, ciertos sindicatos conformados por agricultores, que era la quiebra de los lazos personales o serviles en el Ande. Aparecen entonces los colonos enfrentados con el patrón. ¿Y a qué se llama colonos? A aquellos siervos, aquella servidumbre, aquellos súbditos, ¿no? Que toman conciencia de esta realidad injusta y obviamente niegan esa realidad que se les quería imponer, injusta, cruel y humillante, y obviamente ya no se hacen llamar súbditos ni siervos, sino por el contrario, colonos. Es decir, diciendo que la tierra en todo caso le pertenece a quien la trabaja. Este panorama entonces del derecho del trabajo, con la injusticia social, el exceso en horas, el abuso de los capitalistas, luego las reivindicaciones que logran los trabajadores en sendas jornadas de lucha y sacrificio, forman parte de la historia del Perú. No se diferencia mucho de la historia del mundo,
Porque el fenómeno del trabajo es un fenómeno internacional. ¿Cuál sería una definición del derecho del trabajo? Vamos a leerlo aquí. Dice: el derecho del trabajo es la regulación de las relaciones de trabajo individual y colectivo, las condiciones de trabajo, las reivindicaciones salariales, la sindicalización, la huelga, el paro forzoso, la seguridad social, los comités de empresa y la cogestión. La cogestión. Todos estos temas, ¿no?, forman parte del derecho del trabajo. Es la regulación, o sea, las normas, las leyes que pues se relacionan con estas relaciones de, valga la redundancia, de trabajo individual y trabajo colectivo. En principio, entonces, el derecho de trabajo va a regular instituciones, como las que dijimos, ¿no?, la sindicación, la remuneración, el derecho al descanso, entre otros. ¿Quiénes son los sujetos del derecho del trabajo? O sea, ¿quiénes están protegidos, ¿no? ¿Cuáles son los personajes estelares que son protegidos por el derecho del trabajo? Bueno, básicamente son dos: el empleador y el trabajador. El empleador puede ser una persona natural o puede ser una persona jurídica y se le llama dueño, amo, patrón, ¿no?, o patrono, jefe, señor, director, empresario, cacique, protector. No importa el término que nosotros hayamos usado en el transcurso de la historia del Perú, pero estamos pues ante la existencia del famoso empleador. Y del otro lado tendríamos pues al trabajador, es decir, al obrero, al campesino, al trabajador, que está vinculado con el empleador en los elementos que ya hemos dicho hace unos minutos. Goza pues del poder directivo en la empresa, ¿no?, el empleador, que quiere decir que tiene la facultad suficiente para organizar económica y técnicamente la empresa. Bueno, la doctrina le reconoce a este empleador, ¿no?, uno de los personajes de la relación laboral, las siguientes facultades. Primero, tiene un poder directivo, tiene un poder reglamentario y tiene un poder disciplinario. Interesante. Dentro del poder directivo podemos encontrar que esta facultad directiva o poder directivo que tiene el empleador le permite dar órdenes, instrucciones, consejos, o mandatos, por último, ¿no?, atendiendo a los fines y objetivos de la empresa. Dispone, designa y orienta a la empresa y es autónomo de otros poderes. El poder directivo, no solamente es autónomo, sino existe para mandar y a veces subordina a los otros poderes que son los reglamentarios y disciplinarios. El poder reglamentario es el poder de legislar al interior de la empresa, es el poder de establecer procedimientos, es el poder de establecer directivas y normas internas que tienen que ser respetados, empezando por el empleador y por todos los trabajadores. El poder disciplinario es la facultad que tiene un empleador de poder sancionar laboralmente a sus trabajadores, aquellos que se encuentran bajo su insubordinación. Pero esta sanción tiene que estar justificada. Puede ser una sanción fundamentada en una conducta indisciplinada, insubordinada, ¿no?, o irresponsable. De esta manera, uno puede amonestarle, llamarle la atención, puede suspenderlo y finalmente puede hasta despedirlo, invocando la falta grave. Las obligaciones del empleador son las siguientes. Primero, dar trabajo efectivo. Segundo, pagar el salario o la remuneración. Tercero, designar el ámbito del trabajo. Cuarto, fijar la jornada de trabajo. Quinto, otorgar los descansos laborales. Y finalmente, el sexto, letra F, cumplir con las normas legales. Cuando tenemos claramente las obligaciones del empleador, entonces nosotros como trabajadores o representantes de ellos, podemos exigir de este empleador, ¿no?, ciertos compromisos y ciertas decisiones en algunos temas, como son los que nosotros hemos visto. Si, por ejemplo, el empleador no paga el salario, será sujeto pues a una sanción administrativa y también podría ser posible de ser demandado. Cuando, por ejemplo, un empleador no otorga los descansos laborales, entonces puede ser acusado de faltar a esta ley que obliga a la existencia, ¿no?, de un día de descanso laboral. Bueno, y así sucesivamente. Las obligaciones del empleador, como ya verás, son facultades, pero son decisiones muy complicadas, muy difíciles, y definitivamente pues tienen que hacer que el empleador las cumpla, porque de lo contrario estaríamos ante la posibilidad de resolver un contrato de trabajo. Bueno, del otro lado de esta relación de trabajo tenemos al trabajador, por supuesto. ¿Cómo podemos olvidarlo, no? El trabajador es la persona que realiza la labor que se exige, sea intelectual o sea pues una tarea física, ¿no?, física. ¿Cuáles son las obligaciones del trabajador? Tenemos ahí algunas, vamos a verlas.
Dice, por ejemplo, prestar los servicios en forma personal. Fíjese, esto es muy importante. El trabajador se compromete a hacer un servicio personalísimo, porque tiene el perfil, las cualidades, el conocimiento y la experiencia. El trabajador no puede ser suplantado por otro y luego estar cobrando por el otro. Eso no es tercerización, ¿no? La obligación del trabajador es prestar el servicio por el cual fue contratado y por el cual firmó. Tenemos también que una obligación del trabajador es transferir al empleador los productos de su trabajo. Luego realizar el trabajo con la mayor diligencia. No se trata pues de cumplir horarios, ¿no? Plazos, se trata de hacerlo con el corazón. Segundo, asistir puntualmente al trabajo, porque obviamente hay un horario de trabajo, ¿no? El horario de trabajo tiene su base en la existencia de días de descanso, etcétera y etcétera. Tiene que obedecer y respetar al empleador y a sus representantes. Eso tiene su nombre, eso se llama subordinación. Obedecer y respetar significa que nosotros en nuestro sentido común y coherencia podemos pues escuchar nuestras órdenes de nuestros jefes y obedecerle sin chistar, sin contradecirlo. A menos que también nuestro sentido común diga, ¿no?, que el empleador y sus representantes están siendo totalmente injustos. Y finalmente, todo trabajador, hoy por hoy, en una empresa moderna del siglo XXI, debe tratar de obtener una conducta totalmente intachable. Y esto obviamente es una invocación a llevar una vida ordenada, una vida desprovista de muchos problemas. De esta manera entonces hemos llegado al final del tema número 1, reconocido y llamado pues el tema dedicado, ¿no?, a lo que es los antecedentes históricos también, el objeto y los sujetos del derecho del trabajo. Espero verte pues en el segundo tema, que ya está a las puertas. No te separes de nosotros, que viene lo mejor.